Mis amados hermanos, la gracia y la paz del Señor sea con la iglesia, con los santos del Señor en los diferentes lugares. Le damos muchas gracias al Señor por esta nueva oportunidad que nos concede de poder encontrarnos, de poder estar juntos, aunque sea por estos medios todavía. Consideramos que es lo que el Señor ha dispuesto para nosotros en este tiempo. Y es una alegría para nosotros poder estar juntos, poder volver nuestro corazón hacia el Señor, poder escuchar su palabra, poder juntos alabarlo, que nuestros labios confiesen su grandeza, su hermosura, su santidad, su bondad para con nosotros. Así es de que estamos muy agradecidos con el Señor por esta nueva oportunidad que nos da de estar juntos. Sabemos que el Señor en su fidelidad sigue edificando su iglesia, su cuerpo, sigue estando atento a ese ministrar en medio de los diferentes candeleros en cada localidad. Así que confiamos también que en medio de este tiempo, de este espacio, el Señor pueda dispensarse conforme a la necesidad de cada uno de nosotros. Amén. Por medio del consejo de su palabra, por medio del ministrar de la alabanza, de los cánticos para el Señor, que el Señor pueda ir dispensando su porción, la porción que Él tiene preparada para cada uno de nosotros en esta hora. Amén, mis hermanos. Entonces, mis hermanos, si me acompañan, démosle gracias al Señor en una corta oración, pongamos este tiempo en sus manos para que Él sea en medio de nosotros, donde hayan dos o tres reunidos en su nombre, el Señor prometió que Él estaría allí en medio de ellos, así de que desde nuestros hogares, si me acompañan en una oración y rogamos al Señor por su presencia en medio nuestro en este tiempo. Amén. Amado Padre, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, queremos presentarnos una vez más delante de ti, Señor, rogándote, Señor, por los méritos de tu Hijo, que nos conceda, Señor, estar a tus pies, que nos recibas una vez más, Señor, en tu bondad, en tu misericordia, en tu gracia para con nosotros, Señor. Que nos concedas, amado Padre, poder dejar nuestro corazón delante de ti, Señor, rendirnos delante de ti, confesar, Señor, aún nuestros pecados, nuestras faltas, nuestras culpas, Señor, para ser una vez más, Señor, limpios, perdonados por la sangre preciosa de la cruz, derramada en la cruz del Calvario, Señor. Te damos gracias, Señor, porque podemos confiar y descansar en la obra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias porque sabemos que hemos sido reconciliados contigo, Señor. Te damos gracias porque aún más abundantemente, Señor, tú has derramado tu Espíritu en nuestros corazones, Señor. Y por tu Santo Espíritu, Señor, podemos tener una nueva vida en ti, Señor. Señor, rogamos que en este tiempo tu Santo Espíritu nos conduzca y nos guíe, Señor. Nos conceda, Señor, percibir en lo íntimo de nuestro interior tu ministrar para nuestro corazón, tu consejo por medio de tu palabra, Señor, tu consuelo, tu fortaleza, tu compañía, Señor. La necesidad que cada uno de nosotros como tus hijos tenemos hoy, Señor, pueda ser suplida, Señor, por ese suministro de vida precioso de tu Espíritu en nosotros, Señor. Confiamos en ti, Señor, descansamos en tu presencia en medio nuestro, Señor, en todo lo que tú eres para nosotros, Señor. Fortalece y aumenta nuestra fe, Señor, para que podamos tomar todo lo que tú quieres entregarnos, Señor, y puedes entregarnos, Señor. Gracias te damos, nos bendecimos unos a otros, oramos especialmente por todos los hermanos, Señor, que en cualquier lugar están en diferentes circunstancias de prueba, Señor, de debilidad, de enfermedad, Señor. Toda circunstancia que tú conoces bien, Señor, la ponemos hoy delante de ti, Señor, para que juntos podamos, Señor, con libertad venir a ti, Señor, para que juntos, Señor, podamos ser restaurados, sanados, Señor, reconfortados
por tu presencia en medio nuestro, Señor. Nos bendecimos unos a otros desde la distancia y esperamos, Señor, en la dirección de tu preciosa mano, Señor, como dice tu palabra, que como el siervo, Señor, está atento a la mano de su Señor, así estamos nosotros en esta hora atentos a tu dirección. En el precioso nombre de Jesús, bendecimos la vida de nuestro hermano, de tu siervo que comparte hoy tu palabra, Señor, para que tú lo fortalezcas, lo ayudes, lo animes, Señor. Bendecimos la vida de nuestros hermanos que hoy nos dirigen en esta alabanza para ti, Señor, para que tú también los unjas de una manera especial con tu Santo Espíritu. En el nombre precioso de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, te honramos, te bendecimos y te glorificamos, Señor. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Y amén. Amén. Gracias, Señor. Quiero levantar mis manos. Quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida, en santidad de amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia en adoración. Hijo de Dios, recibe toda la gloria, la honra y honor. Hijo de Dios, recibe toda la gloria, la honra y honor. Quiero levantar mis manos. Quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida, en santidad de amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia en adoración. Hijo de Dios, recibe
Hijo de Dios, recibe toda la gloria, la honra y honor. Hijo de Dios, recibe toda la gloria, la honra y honor. Hijo de Dios, recibe toda la gloria, la honra y honor. Toda la gloria, la honra y honor. En espíritu y en verdad te adoramos, te adoramos. En espíritu y en verdad te adoramos, te adoramos. Rey de reyes y Señor, te entregamos nuestro vivir. Rey de reyes y Señor, te entregamos nuestro vivir para adorarte, Rey de reyes. Fue que nací, Jesús. Mi placer es adorarte, mi placer es estar en los atrios del Señor. Mi placer es vivir en la casa de Dios, donde fluye su amor. En espíritu y en verdad te adoramos, te adoramos. En espíritu y en verdad te adoramos, te adoramos. Rey de reyes
entregamos nuestro vivir para adorarte, oh Rey de Reyes. Fue que nací, oh Rey Jesús. Mi placer es adorarte, mi placer es estar en los atrios del Señor. Mi placer es vivir en la casa de Dios, ministrando el oro. Mi placer es adorarte, mi placer es estar en los atrios del Señor. Mi placer es vivir en la casa de Dios, ministrando el ministrando el sea la honra, la gloria y la alabanza. Honra y gloria a Cristo. Honra, gloria, honra y gloria a Él. Sea la honra, la gloria y la alabanza. Honra y gloria a Cristo. Honra, gloria, honra y gloria a Él. Sea la honra, la gloria y la alabanza. Honra y gloria a Cristo. Honra, gloria, honra y gloria a Él. Honra, gloria, honra y gloria a Él. Amén, Señor. Toda honra, toda gloria y toda alabanza sea tu nombre, Señor Jesús. Amén.
La gloria y la honra sea para el Señor. Amén. Que así sea en esta noche. Gloria al Señor. Amén. Amén. Muchas gracias, Cami, Ivonne. Amén. O sea, exaltado y bendecido el Señor. Dice que Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Así es. Que es una gran bendición el que nosotros podamos alabarle y bendecir su nombre, declarar todo lo que Él es, lo que Él ha hecho por nosotros, por medio de la alabanza. ¿Amén? Realmente para esto yo creo que finalmente hemos sido creados para ser parte de su amor, para ser parte de su vida, y al ver ese propósito tan precioso que el Señor tuvo con nosotros, además de su gracia, al perdonarnos, al redimirnos después de haber caído, finalmente todo eso va a terminar en una alabanza eterna y perpetua para el Señor de parte de nosotros, su pueblo y de sus hijos. Dice la Así es. palabra de Efesios que siempre es para cada vez que menciona todo lo que Él hizo, después de decir esas grandes, ese propósito precioso que el Señor se dispuso a hacer con nosotros y luego redimiéndonos y luego participándonos de su Espíritu. Dice que todo esto es para la alabanza de la gloria de su gracia. Entonces, gloria al Señor porque nosotros podemos, como sus hijos, hacerlo desde ahora, desde esta tierra y en estos tiempos aún difíciles poder nosotros alabar al Señor. Amén. Amén. Gracias, Cami y Ivonne, y le damos gracias al Señor también por su palabra, porque una vez más nos permite acercarnos a ella, a escuchar su consejo, a escuchar su consuelo, su exhortación, y que podamos ser edificados, que la iglesia pueda seguir recibiendo el depósito del Señor por medio de su palabra. ¿No? Entonces le damos gracias también al Señor por la vida de Mauricio, de nuestro hermano, y pedimos al Señor en esta hora que pueda fortalecerlo, ayudarlo, y que pueda ser un instrumento útil en las manos del Señor. Buenas noches, Omito, la gracia y la paz del Señor, mi hermano. Nos alegra Amén, poder Andresito. tener nosotros. Amén, muchas gracias. La paz del Señor sea con todos, mis hermanos amados también. Muy agradecido por esta oportunidad, por las alabanzas que el Señor nos inspira a cantar, a expresar a Él desde lo profundo de nuestro corazón. Y bueno, confiamos en el Señor que hoy nuevamente nos socorrerá también en este compartir sencillo de la palabra, sabiendo el Señor de antemano lo que necesita su pueblo y sabiendo el Señor de antemano lo que necesitamos cada uno de nosotros, que se revele en nuestro corazón, que por medio del fluir de su espíritu a nuestro espíritu sea revelado y confirmado en nuestro corazón. Entonces, bueno, muchas gracias. Amén. Antesito, pues voy a hacer una oración, si me acompañas también, Claro y confiamos en las manos del Señor. Amén, Omito. Padre bueno, precioso, misericordioso, oramos a ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, muy agradecidos contigo por contar con nosotros, por la vida que nos has dado, Señor, por permitirnos estar aquí reunidos como tu iglesia, buscándote en oración, buscándote en la alabanza, exaltando tu nombre, tus obras, tu favor con nosotros, tus bendiciones, Señor. Padre, queremos nuevamente, Señor, ponernos en tus manos, Amén. al socorro de tu Santo Espíritu que nos ayude en nuestro entendimiento, en este compartir de la palabra, Señor. Queremos rogarte, Señor, que te reveles a nosotros, que este lenguaje espiritual con el que tú has escrito tu palabra pueda ser traducido a ese lenguaje que nosotros necesitamos entender y podemos entender, Señor. Te ruego guardes a mis hermanos amados, también de mí, Señor, me guardes a mí también ante tu presencia, Señor, y pueda ser yo un buen instrumento para el mensaje que tengas hoy para darnos, Padre. En ti descansamos, muy agradecidos contigo, nos dejamos en tus manos, en tu Santo Espíritu, confiando en ti, en el nombre del Señor Jesús. Amén, Señor. Amén, Señor. Amén. Amén. Hermanos amados, qué alegría poder tener este
este espacio, esta oportunidad de compartir a mis hermanos una porción de la palabra que confiamos. El Señor nos ayudará, Señor, a entender. Confiamos que el Señor nos conoce de manera perfecta y sabe las necesidades que tiene su pueblo. Y hoy que nos reunimos de varias iglesias locales y tenemos esta reunión de Escuela de la Obra, que es de la obra misma esta reunión, pues confiamos en que el Señor sabe qué necesita cada localidad y cada miembro de cada iglesia local. Mis hermanos, entonces he tenido una carga en mi corazón que quisiera comenzar a transmitir desde el libro de Romanos, la carta a los Romanos, en el capítulo 1, y espero poder llegar a un punto donde tan solo podrá nombrarse. Y confío en el Señor que por su gracia después podré tener la dicha y la fortuna de poder volver a compartir nuevamente, mis hermanos, la palabra y poder profundizar un poco más este tema en el que nos vamos a introducir hoy, en el que nos vamos a involucrar hoy. Vamos, hermanos amados, a la carta a los Romanos, al capítulo 1, versículo 20. Un versículo que para mí personalmente es preciosísimo, un versículo que para mí ha sido de gran revelación, de mucho consuelo, ha sido de mucha ayuda a lo largo de muchos años y seguramente seguirá siendo así, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. No es letra muerta, es letra viva y es eficaz. Y como está llena de su espíritu y llena de él, es útil para nosotros. Entonces, vez tras vez, cuando vamos leyendo, cuando vamos meditando, cuando vamos compartiendo los unos con los otros la palabra, el Señor nos va añadiendo más revelación y más conocimiento de él y más de su voluntad con nosotros. Nos permite ir entendiendo un poco más cuál es su voluntad con nosotros, con nuestras vidas que son tan pequeñas, tan sencillas, podemos decir, pero de las que Él tiene tanto cuidado porque sabe que somos muy frágiles y muy débiles. Entonces, hermanos, dice Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O no tenemos excusa, podríamos decir nosotros antes, porque tampoco teníamos conciencia de la existencia de Dios y de Cristo y de su Espíritu. Entonces ese pasaje nos dice que hay un Dios que es invisible y que en sus atributos tiene cosas que para nosotros son invisibles, como su eterno poder, dice aquí, y su deidad, o sea, su divinidad como Dios. Pero nos dice también que todo esa gloria de Él, ese poder, esa deidad, se hace visible por medio de lo que ha creado. Y no solo dice que se hace visible, sino claramente visible, de modo que no hay ninguna excusa. Acordémonos cuando el Señor Jesucristo le decía a los escribas y los fariseos y los doctores de la ley y todos los que lo juzgaban, les decía, si no me creen a mí, créanme por lo menos por mis obras. Créanle al Padre por lo menos por las obras que yo hago. Es decir, las obras que el Señor Jesucristo hacía daban testimonio de Él, de que Él era hijo de Dios cuando estaba en su ministerio acá en la tierra. Y las cosas que Dios ha creado y las obras de Él dan testimonio de Él, de quién es Él, de cómo se comporta Él, de qué quiere Él, de qué demanda Él y de quién es Él. Entonces no hay excusa, porque el Señor, ¿qué dice? Pues que el que no cree en Dios y lo rechaza,
por lo menos considere en un momento de lucidez que logre tener toda la creación, la perfección de la creación, lo que han descubierto ya tantos científicos, creyentes y no creyentes, que hay un patrón riguroso de orden en toda la creación, que no existe el caos en toda la creación, en todo cuanto existe, ni en el universo, en lo inmensamente grande y en esas magnitudes que llamamos inconmensurables, ni tampoco en lo microscópico y muy pequeño que logramos ver con estos aparatos potentes. Todo tiene un orden, todo tiene una secuencia lógica, todo tiene un movimiento y tiene una razón de ser. Nada está creado al azar. Entonces esas obras y toda esa creación que Dios ha hecho da testimonio de Él y no tiene ninguna excusa el ser humano para dudar de la existencia de Dios. Ninguna, no hay nada que pueda sustentar el que el ser humano no crea en Dios. Quien no cree en Él es por su propia voluntad, por su propio albedrío y porque ha escogido endurecer su corazón. Por eso es que ha escogido no creer en Dios, mas no porque todo lo que esté creado no hable de Él y no de testimonio de Él. Entonces, hermanos, en esta secuencia que vamos a llevar hoy, vamos a ver unos aspectos de esta creación de Dios para llegar a un punto en el que confío que el Señor nos permitirá profundizar más adelante. Vamos a Génesis, ahí a Génesis 2, a leer 2 versículos más. Mantengamos siempre presente este pasaje que leímos de Romanos, que nos dice que las cosas creadas, las cosas que Dios ha hecho, hacen claramente visible su poder y su deidad. Entonces, en medio de esa creación de Dios está su creación más preciosa, su creación más admirable, que es el ser humano que somos nosotros, porque a ninguna otra criatura que Dios haya creado la hizo a su imagen y conforme a su semejanza. Si bien toda la creación de Dios tiene su toque y tiene su esencia, a ninguno, ni a los ángeles, ni siquiera a los seres vivientes más antiguos de la creación, y a los ancianos, les dijo que fueron hechos a su imagen conforme a su semejanza, menos a los animales, menos a las plantas. Pero al ser humano sí le dijo que iba a ser creado a su imagen y conforme a su semejanza. Entonces dice aquí en Génesis 2, leamos desde el 8. Dice, desde el 7, 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vidas. Y fue el hombre un alma viviente o un ser viviente, dicen algunas versiones. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Entonces, como no perdemos de vista el primer versículo que leímos de la creación de Dios que da testimonio de Él, con ese mismo pensamiento vamos leyendo estos primeros versículos y nos damos cuenta cómo el Señor comienza a dar testimonio de su deidad, creando la criatura más especial de todas, al ser humano a su imagen y conforme a su semejanza. Pero antes de crear al ser humano, había creado toda una singularidad de cosas y había creado una abundancia de cosas impresionantes en las que él primero tuvo que separar la luz de las tinieblas, separar las aguas de arriba de las aguas de abajo, tuvo que crear los astros, las dos lumbreras, como dice la palabra, el sol, la luna, también las estrellas, tuvo que crear, permitir que se descubriera lo seco, la tierra, y que las aguas se juntaran en un solo lugar, lo que después fueron los mares. Después dijo que la tierra produjera hierba verde y que las aguas produjeran seres vivientes y que la tierra también produjera
estos seres vivientes y aves que vuelen sobre los cielos y animales que estén en el mar y animales que estén sobre la tierra. Es decir, preparó todo para poder poner aquí a esa criatura más especial de todas que él iba a hacer. Y mientras él iba creando, como le decía Job, que los ángeles veían lo que él estaba haciendo y se maravillaban de lo que él estaba haciendo, Dios iba dejando tras él el rastro de su testimonio. Cada cosa que él iba creando, cada cosa que él iba haciendo, iba dando testimonio de él. Y muchas veces, hermanos amados, han compartido, por ejemplo, cómo los 7 días de la creación puede ser una tipología de la vida del cristiano. Esos 7 días pueden trasladarse al momento inicial de la vida del creyente o la vida del ser humano cuando va llegando la luz a su corazón y cuando va alumbrando las tinieblas. Entonces, el Señor con lo que estaba haciendo, no solamente estaba mostrando lo poderoso y la magnitud inconmensurable de su ser y de su poder, sino que Él estaba tipificando cosas futuras que iban a suceder y cosas que esto que Él estaba creando iban a representar. Muchas veces hemos leído la palabra, por ejemplo, del sol de justicia, ¿cierto? Y hemos visto cómo la luna representa a la iglesia y en algunas partes habla que las estrellas representan a los ángeles, ¿cierto? Y la tierra como representa en nuestro corazón y esa formación de seres y esa producción de seres tan abundante, como manifiesta la abundancia de la vida de Cristo en nosotros, en el corazón del ser humano, y ese principio divino de hacer separación de lo que es santo, de lo que es profano, de lo que es bueno, de lo que es malo, de lo que es de Dios y lo que es del diablo y lo que es del ser humano, también lo vemos en todo este inicio de la creación. Porque Dios, con cada paso que da, con cada acción que Él realiza, con cada creación, Él va dejando un testimonio de sí, va dejando una huella de Él, va dejando una pisada, un rastro de Él, que nosotros debemos seguir y que nosotros debemos meditar y comprender, porque todo eso habla de Él, todo eso nos dice quién es Él. Entonces llega por fin a este momento en que crea al hombre y lo crea de la nada, porque el hombre ni siquiera había algo que se pudiera decir que era el ser humano. Tomó del polvo de esa tierra que él había creado y de ahí hizo al hombre. Y sopló en su nariz aliento de vidas y le dio vida y le dio comunión con él. Y con toda delicadeza y todo amor lo puso en ese huerto de Edén que él ya había creado, para que en el momento en el que el ser humano viera todo eso que Dios había hecho para poderlo poner a él ahí, el ser humano comenzara a ver ese testimonio de Dios, de quién es Dios. Por eso nosotros somos un espectáculo para el mundo angélico, tanto para los ángeles de Dios como para los ángeles que se volvieron demonios. Todos nosotros, los creyentes, los cristianos, los seres humanos que vamos saliendo del mundo a recibir a Cristo, somos un espectáculo porque por medio de lo que Dios hace con nosotros, ellos conocen aspectos de Dios. En ellos se aumenta su conocimiento de Dios. Conocen el amor de Dios, la ternura de Dios, la misericordia de Dios, la bondad de Dios. También los justos juicios de Dios y que Él es temible en gran manera. Y esa era la intención de Dios cuando creó al ser humano y lo puso primero ahí en el huerto del Edén. Hubiera podido primero haber creado al ser humano y que el ser humano también le fuera ayudando en todas sus obras. Pero ¿se imaginan qué sería hoy en día del ser humano donde dijera que le había ayudado a Dios a crear todo? Si no más así, hay tanto orgullo y soberbia y dureza de corazón. ¿Cuánto más donde el Señor hubiera hecho las cosas de esa manera? Pero no, el Señor primero embelleció todo
preparó todo, el ambiente, las leyes físicas, las leyes naturales, las moléculas, todo lo preparó para que el ser humano pudiera estar allí, y al ver todo ese amor con el que hizo las cosas, viera el testimonio del corazón de Dios y el ser humano pudiera aferrarse a Él y quisiera nunca más separarse de Él y siempre estar juntito a Él, pegadito a Él, a su corazón, hablando cara a cara, obedeciendo, haciendo su voluntad. Esa era la intención de Dios cuando hizo ese paraíso tan hermoso a donde anhelamos ir. Tanto creyentes como no creyentes nombran el paraíso, porque es un lugar a donde quisieran poder llegar, de paz, de amor, pero en lo profundo del corazón, lo que se anhela es la comunión perfecta con Dios. Ese gozo, ese deleite de estar en comunión con Dios sin nada que estorbe, esa libertad de esas cargas que llevamos a veces en las espaldas, en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos, en nuestras emociones, en esta humanidad que trae una pecaminosidad heredada. Dando cuenta, los que vamos llegando a Cristo, que Él nos va librando de toda esa inmundicia que traíamos a causa del pecado. Entonces, en esta misma secuencia de esta creación del hombre y de la tierra y de todo esto que Dios hizo, acompáñenme, hermanos, a Isaías 45 y seguimos complementando este aspecto. Dice Isaías 45. Voy a leer 45:12, dice: Yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Yo, mis manos extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. Vamos al 45:18. Porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó desordenada y vacía, o en vano, hay unas versiones, no la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Qué precioso pasaje este, como complementa lo que leíamos en Génesis. Dice aquí que el Señor, Él mismo con sus manos, creó al hombre e hizo todas las cosas. Y lo formó, lo creó, y hay una palabra preciosa que para mí es de mucho ánimo y de mucha esperanza a lo largo de mi vida. Dice que Él la compuso a la tierra. Nosotros sabemos que hubo una rebelión angélica que dañó esa primera creación que Dios hizo, pero esto también tipifica la vida del creyente. El Señor nos creó, pero a causa del pecado nos descompusimos, nos estropeamos, nos averiamos. Pero el Señor, ¿qué hace? El Señor no nos anula, no nos desecha como personas. Él no desecha esa creación preciosa que Él ha hecho, porque esa creación lleva su testimonio. Esa creación da testimonio de Él, habla de quién es Él. Entonces, ¿qué es lo que Él hace? Él la compone. Y vemos otro principio precioso, divino para nuestra vida, hermanos amados, y es que Dios compone nuestra vida. Dios es un Dios restaurador, no es un Dios que deje las cosas perdidas y deshechas y en el olvido. El Señor no dejó al ser humano en el olvido, no lo dejó solo en este mundo después de haber pecado Adán y Eva, no lo dejó al abandono de su pecaminosidad, sino que se ha empeñado año tras año, siglo tras siglo, milenio tras milenio, se ha empeñado en darse a conocer al ser humano y en revelar su amor por él y en componerlo, en llevarlo a la medida, a la forma, a la estructura de todo su ser,
original con la que Él lo creó. Todo el tiempo el Señor permite circunstancias, situaciones, vivencias en nuestra vida con las que Él lo que busca es componer nuestra vida, que se ha descompuesto y que se ha torcido de camino, que se ha desviado, que ha seguido otras cosas, pero el Señor no nos desecha, hermanos, sino que Él nos va componiendo. Por eso Él reitera aquí que Él es Dios y que Él con sus propias manos, Él creó todas las cosas. Él no mandó a nadie a crear las cosas, no le dio pereza hacer las cosas, no delegó a nadie el crear las cosas. Él mismo quiso crear las cosas, Él las quiso hacer. Y a nosotros, con sumo detalle, amor y cuidado. Tanto que en el consejo de su Trinidad, de Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu, acordaron crear al ser humano, a esta criatura preciosa. ¿Y qué acordaron? Que fuera diferente a todas las demás y llevara su imagen y su semejanza. Ahora, ¿cómo creó Dios estas cosas? ¿Cómo hizo Dios los cielos, la tierra? ¿Cómo hizo los astros, los seres vivientes? ¿Cómo creó al ser humano? Él lo hizo, pero ¿cómo fue que lo hizo? Entonces vamos a ver otro aspecto en Colosenses, que yo sé que también mis hermanos conocen, y nos vamos encaminando, subiendo escaloncito por escaloncito a donde queremos llegar. Dice Colosenses, un pasaje también conocido por mis hermanos amados, Colosenses 1:15, del 1:1 al 1:14 viene hablando de Cristo, y en el 1:15 nos da una revelación preciosa por el Espíritu el apóstol Pablo. Dice Colosenses 1:15. Entonces venimos viendo esta secuencia. Las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, son claramente, o se hacen claramente visibles por medio de la creación, por medio de las cosas creadas, de modo que no tenemos excusa. Y después comenzamos a ver cuáles son esas cosas creadas, y vimos la cosa creada más sublime de todas, más preciosa de todas para Dios, que es el ser humano. Y después reiteramos esto que leímos en Génesis con lo que nos dice ahí en Isaías, que sí, ciertamente sus manos nos formaron y nos crearon, pero también nos componen, nos ayudan a ser como Él nos concibió en su corazón. Y dice aquí en Colosenses 1:15 que Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Ahora, dice el primogénito de la creación, no porque Cristo hubiese sido creado, sino por lo que va a decir adelante, que en Él fueron creadas todas las cosas. Entonces dice, Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Otra porción de la palabra reveladora y preciosísima, hermanos amados. ¿Cómo nos revela el Espíritu que da testimonio de Cristo y del Padre? Que por medio de Cristo fue que el Padre creó todas las cosas. Porque Cristo, el Padre y el Espíritu uno son. Y en Cristo Dios estaba creando todas las cosas, incluyéndonos a nosotros. Tan precioso fue el Señor y es que esa criatura que Él hizo, ese ser humano, lo creó de una belleza tan especial que lo quiso hacer a su imagen, la cual es Jesucristo, su Hijo. Cada uno de nosotros, cada ser humano, lleva la imagen y la semejanza de Cristo en sí. Y es tan abundante Cristo y tan rico
en esa abundancia, en esa multiforme sabiduría, en ese multiforme amor, que todos los miles de millones de seres humanos que hemos existido hasta nuestros días y que están naciendo en este mismo segundo, todavía no completan todo lo que Cristo es, toda la riqueza de lo que Cristo es. Y este Cristo, al ser Dios mismo, también estaba sobre todo trono, teniendo todo dominio, toda potestad, sobre ángeles, sobre principados, aún sobre Satanás mismo y sus demonios. Porque si bien es cierto que ellos hacen mal, nada pueden hacer sin que tengan autorización de Dios. Y Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, la Trinidad perfecta. Pero en medio de esta revelación tan sorprendente de la creación de Dios y cómo creó Dios todas las cosas, y por medio de quien lo hizo, y el amor con el que lo hizo, la sabiduría, la inteligencia y el testimonio que él va dejando de cómo hizo las cosas, introduce algo extraño, algo revelador, algo que a nosotros nos sorprende en medio de esta palabra que está hablando aquí el Señor. Y es que dice que además de haber creado todas las cosas por medio de él, y de que él fuera antes de todas las cosas como Dios, de que Cristo fuera antes de todas las cosas como Dios, no solamente creó todo por medio de él, sino que también lo dio por cabeza, por sobre todas las cosas a la iglesia. Y dice algo precioso, la cual es su cuerpo. Esto, hermanos, es algo que la iglesia debe saber y debe ser revelado al corazón de la iglesia. Que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Para muchos pareciera algo ya normal y que lo hemos leído muchas veces y comprensible y entendible. Pero hermanos, en la cristiandad de hoy en día no es comprendido esto. Que la iglesia es el cuerpo de Cristo y que Cristo es la cabeza de la iglesia. Esta es una revelación preciosa que quisiera complementar ahí atrásito, hermanos, si me acompañan ahí en Efesios. Inclusive voy a leer este último versículo de Colosenses que acabamos de leer y lo voy a unir con el de Efesios. Tenemos esta concordancia necesaria para que veamos la suma de la palabra, porque la suma de la palabra es la verdad. Entonces estamos viendo por 2, 3 y más testigos cómo concuerda toda la revelación de Dios acerca de su creación y ahora acerca de esto que introduce en medio de su creación tan preciosa. Introduce algo que se llama el cuerpo de Cristo, que también él creó y del cual él es su cabeza. Entonces decía ahí en Colosenses, y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Y paso a leer Efesios 1:22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Y vuelve y nos dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. A mí me sorprende y me parece muy hermoso cómo con cada lectura que vamos teniendo, el Señor va añadiendo un poquito más de revelación. Aquí le añadió una palabra. Dice que la iglesia es su cuerpo y que Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, pero miren esto tan precioso, dice, la cual es su plenitud. O sea, el Señor se haya satisfecho, completo con su iglesia, se haya completo con nosotros, se halla a gusto con nosotros. Claro, nosotros cometemos muchos errores, lamentablemente todavía pecamos, lamentablemente todavía fallamos, pero ¿qué leíamos ahorita? Que el Señor nos compone, Él no nos deja en el olvido, no nos desecha. Entonces, el Señor se sigue complaciendo con nosotros, Él sabe que al final nos perfeccionará y que lograremos el fin de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas, y que al final venceremos y seremos más que vencedores y seremos galardonados. Y Él sabe que nos esforzamos para que nuestro galardón sea completo. Entonces el Señor se goza con nosotros, se alegra, se siente pleno.
y la iglesia misma solo halla su plenitud en aquel que es su cabeza, el cual es Cristo, hermanos amados. Esa es la cobertura de la iglesia, Cristo. Nada más es la cobertura. Ciertamente uno siente autoridad cuando están los hermanos ancianos, mayores en la iglesia, pero la cobertura es Cristo, aún la cobertura de ellos y la nuestra también. Cristo es la cabeza de la iglesia y la iglesia es su cuerpo. Entonces, en medio de toda esa creación de cosas que el Señor había hecho, y creó también al ser humano en medio de todas estas cosas, creó algo más, creó el cuerpo de Cristo. Dijo el Señor Jesucristo a Pedro: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y a ti te digo que sobre esa roca de esa revelación edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. Entonces Cristo mismo, siendo el primogénito de la creación, también es la cabeza de la iglesia, del cuerpo, de su cuerpo, de su cuerpo místico, de su cuerpo espiritual, que somos todos los creyentes, todos los que nos hemos identificado con Cristo, que no es una religión, sino una identificación con Cristo. ¿Qué somos los cristianos? Somos personas llenas de Cristo. Esos somos los cristianos. Y que seguimos sus enseñanzas, sus pisadas, y que obedecemos sus mandamientos, y que nos dejamos amar por Él, y que lo amamos. Esos somos los creyentes, los cristianos. Entonces aquí volvemos y vemos que dice que Cristo es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Ahora, ya que el Señor nos introdujo en este aspecto de este cuerpo místico que Él creó, el cual es invisible si lo miramos desde el punto de vista místico y espiritual, pero se hace visible cuando entendemos que somos nosotros los miembros de ese cuerpo. Y vamos a ver ese aspecto. Vamos a ir ahí atrásito también, estamos viendo varios pasajes, pero todos muy cerquitas de otros para que podamos consultarlos fácilmente y mantengamos el hilo de esta secuencia que estamos llevando. Vamos a 1 Corintios 12:12. Y voy a leer varios versículos aquí salteados. Venimos hablando de que Cristo es la cabeza del cuerpo, la cual es la iglesia, y esa es su plenitud. La plenitud de Cristo es la iglesia y la plenitud de la iglesia es Cristo, es decir, la completación es Cristo. Entonces dice 1 Corintios 12:12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Miren aquí, hermanos, qué precioso como el Señor nos comienza a explicar qué es eso del cuerpo de Cristo. ¿A qué se está refiriendo? Que Cristo es la cabeza, pero obviamente en su humanidad Él es la cabeza y tiene un cuerpo. ¿Cierto? Podría no entenderse, pero acá el Espíritu va añadiendo cada vez más revelación a lo que estamos leyendo. Y aquí nos dice que ese cuerpo, que es la iglesia, está compuesto de muchos miembros. ¿Y que quiénes son esos miembros? Entonces dice aquí, leamos ahí en el 14. 1 Corintios 12:14. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Exacto, todavía estamos teniendo la visión de nuestro cuerpo humano, ¿cierto? Tenemos brazos, piernas, nuestras extremidades, nuestros sentidos, nuestros órganos, todo nuestro ser, como dice el Señor, que se ha guardado, espíritu, alma y cuerpo, pero sigue explicándonos a qué cuerpo es el que se refiere. Entonces, pasemos ahí al 18. Voy a volver a leer desde 1 Corintios 12:12 y voy a seguir la secuencia. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo.
12:14. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. 12:18. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. 12:27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Qué preciosa revelación, hermanos amados. Nosotros somos del cuerpo, el cuerpo de Cristo. Nosotros conformamos ese cuerpo místico, ese cuerpo espiritual. Y dice que cada uno de nosotros tiene una función y que cada uno de nosotros estamos ubicados en el lugar que Él quiso y que cada uno de nosotros en conjunto hacemos parte de ese cuerpo, es decir, todos nosotros juntos formamos ese todo, esa plenitud, teniendo como cabeza de ese cuerpo a Cristo nuestro Señor. Permítame un versículo más ahí en Romanos 12 que complementa esto mismo. Dice Romanos 12:6. Entonces voy a leer desde 1 Corintios 12:27 y continúo en Romanos 12. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Paso a Romanos. De manera que porque de la manera que en un cuerpo, Romanos 12:4, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Entonces, hermanos amados, acá quería llegar a este punto. Venimos trazando esta secuencia de las cosas invisibles de Dios, cómo se hacen claramente visibles por medio de lo que Él ha creado. Y fuimos hasta Génesis, al inicio de la creación, y vimos todas las cosas que Él creó y la más preciosa de todas, al ser humano. Sin embargo, en ese lapso de cuando Dios creó al ser humano y pasar después a cuando nos revela cómo lo creó por medio de Cristo y nos revela el cuerpo de Cristo, al ser humano se le olvidó que fue concebido con amor por Dios. El ser humano ha olvidado que fue creado a imagen y semejanza de Dios y por eso comete toda clase de locuras y de cosas terribles y maldades, porque el ser humano perdió la conciencia de la existencia de Dios y perdió la conciencia de su propia existencia. El ser humano se le olvidó la dedicación y el empeño con el que Dios el Padre lo creó y creó todas las cosas para Él y se las entregó en sus manos para que Él señoreara, para que Él sojuzgara, para que Él administrara, para que Él fuera mayordomo, para que Él fuera buen siervo de todo eso que el Señor le había encomendado. Y por causa de ese olvido del ser humano es que él viene pecando y cada vez peca más y dice la palabra que el pecado llegará al colmo. Por eso los juicios del Señor de estos tiempos son justos. Esos juicios que estamos viviendo hoy en día, aunque son difíciles, aunque son duros de soportar y la iglesia termina también viéndose afectada, son justos esos juicios del Señor. Porque el pecado del ser humano se ha agravado y ha subido el lamento de esta tierra. La creación gime a una con dolores de parto, dice la palabra. ¿Por qué? Porque el ser humano atenta contra ella, porque la está destruyendo, porque perdió el diseño original, no porque Dios lo haya creado mal, sino porque le dio responsabilidad al ser humano sobre sus actos. Y el ser humano está obrando mal porque se olvidó de para qué fue creado, cómo fue creado, y dejó de ver el testimonio, la línea testimonial a lo largo de toda la creación de Dios. Dios no se ha dejado sin testimonio. Y desde antes de la fundación del mundo, Él viene trazando un hilo conductor para que el ser humano sepa por dónde caminar, por dónde conducirse, qué hacer, qué decidir, qué no hacer, qué evitar, qué cuidar, qué guardar. Pero el ser humano
ha soltado sus ligaduras, como dice el Salmo 2, sus cuerdas de amor, las cuerdas de amor con las que el Señor lo rodeó, lo cercó para protegerlo. Por eso, en medio de esa creación, el Señor ha tenido que crear un nuevo ser humano, que es un ser humano corporativo, que el Espíritu nos llama acá el postrer Adán, en Cristo. Como este primer ser humano, y de ahí para allá todos los demás, perdieron la noción de Dios y la noción de la creación de Dios, Dios creó un nuevo ser humano, una nueva criatura en Cristo, nacida según el Espíritu, no según la carne, como dice ahí en Juan, que se llama la Iglesia, la cual es el cuerpo de Cristo y del cual Cristo es su cabeza. Y lo que ahora Cristo quiere, lo que ahora Dios el Padre quiere, lo que ahora el Espíritu quiere, en lo cual está empeñado Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es en que la iglesia no olvide que es el cuerpo de Cristo, que así como el primer Adán olvidó su constitución, su herencia, su grado altísimo, su estándar altísimo en el que el Señor lo creó, la iglesia no vaya a olvidar ese alto estándar en el que Cristo la creó. Cristo como Dios y hombre verdadero, hermano. Y quien dude de esto, pues ya tendremos oportunidad de poder aclarar acerca de la Trinidad. Pero nosotros sabemos que Cristo es Dios y que en Él fueron creadas todas las cosas, como lo estábamos leyendo por varios testigos, varios apartes de la palabra, sin sacar nada de contexto, al contrario, todo dejándolo en un solo contexto, para que no tengamos excusa. La iglesia no puede olvidar que es el cuerpo de Cristo y que ese cuerpo es un organismo vivo que funciona, que es dinámico, que trabaja, que siente, que vive, que es útil, siempre y cuando se deje mandar por la cabeza, se deje organizar por la cabeza. Y a mí me parece preciosa esta analogía que el Espíritu introduce del cuerpo humano con el cuerpo de Cristo. Porque si no hubiera nombrado Pablo ahí en Corintios la mano, el pie, el ojo y otros órganos, pues nosotros pensaríamos que ese cuerpo se refiere a otra cosa, a otro algo corporativo. Pero al nombrar estas partes del cuerpo, claramente nos está mostrando que la analogía es con el cuerpo humano. Es más, yo no diría solo que es una analogía, yo diría que también es una tipología, es una analogía tipológica, porque venimos hablando desde el principio de toda esta creación de Dios y del hombre y del ser humano. Entonces, hermanos amados, en el funcionamiento de nuestro cuerpo, también Dios dejó testimonio de él, de su eterno poder y de su deidad. Su eterno poder involucra no solo la creación de las grandes galaxias y de los agujeros negros y de estos astros que no logramos comprender sus magnitudes, ni tampoco de estas partículas atómicas que cada vez se encuentran una más pequeña, ahora van en los quarks y en los qubits, sino que como dice la escritura que el poder de Dios se manifestó en la resurrección de Jesucristo entre los muertos con justicia. Dios ciertamente puede resucitar a cualquier criatura, ¿cierto? Pero el mérito está en que con el poder de su fuerza lo resucitó con justicia. Murió cargando el pecado de toda la humanidad, era digno de muerte eterna, pero no se vio en el pecado, ni se encontró, ni se halló en él nada de que juzgársele como pecaminoso, y fue resucitado con gloria y poder. Ese es el gran poder de Dios. ¿Y su deidad cuál es? Su deidad es que siendo aún Dios, siendo Dios todopoderoso,
creador de todo el universo, también ha querido ser Padre. Y como decía un hermano amado de los escritores antiguos tan preciosos que nos enseñan tanto, la más grande muestra de la soberanía de Dios es haber hecho criaturas libres. Él no teme que haya traición de esas criaturas, ni se sorprende, ni el no ser amado. Le duele en su corazón y se lamenta y se entristece, pero no lo sorprende, ni teme. Él creó criaturas libres que lo amen porque quieren amarlo, no porque le tienen terror e hipócritamente lo amen, no, porque queremos amarlo y tenemos temor reverente y mucho amor por él. Entonces, en esta creación tan preciosa que es el ser humano, Dios no se dejó sin testimonio. Cada función del ser humano, cada detalle del ser humano, cada armonía del ser humano, de la forma de su ser, cada simetría del ser humano, cada órgano, cada célula, cada sistema, cada aparato, cada función del ser humano da testimonio de Dios. Y como Dios dijo que eso tipifica o es de manera analógica con la iglesia, pues hermanos amados, viendo el funcionamiento del cuerpo humano, podemos entender el funcionamiento de la iglesia como un organismo vivo, no como una empresa, sino como un órgano, un organismo vivo, del cual Cristo es la cabeza. Y por esto digo que apenas vamos a tocar el inicio de esta parte y si el Señor nos concede, más adelante profundizaríamos este aspecto. Porque quiero poner un ejemplo. Resulta que en el centro de nuestra cabeza, en el centro del cráneo, hay un huesito pequeño que es la parte de atrás de otro huesito más grande, que se llama la silla turca. Y se llama así porque tiene forma de silla y parece como un trono. En internet uno puede encontrar una vista 360 de la silla turca y es precioso ver cómo parece de verdad una sillita y un trono. Resulta que en esa silla turca se sienta una glándula llamada la hipófisis y junto con la hipófisis, ahí muy cerquita, está el hipotálamo. Resulta que a la hipófisis y al funcionamiento del hipotálamo, de ese funcionamiento depende prácticamente todo el funcionamiento del cuerpo humano. A la hipófisis la llaman la glándula de control maestro y es productora de hormonas. Y son hormonas que envía a través del torrente sanguíneo al cuerpo, por medio también de otros órganos, y nos ayudan a las funciones del cuerpo, a que nuestro cuerpo funcione de manera adecuada, de manera correcta, de manera estable. Eso se llama la homeostasis. Hermanos, ¿sí saben por qué sucede esto? Porque en esa silla turca está sentada esa glándula que podría decirse que es la principal del cuerpo. Y ahí cerquita el hipotálamo, que es una parte del cerebro que también tiene conexión directa con la hipóstasis para todo este funcionamiento. ¿Y esto qué tipifica, hermanos amados? ¿O qué analogía podemos sacar de allí? Hermanos, hay un síndrome que se llama el síndrome de la silla vacía. Y es porque la hipófisis no está ubicada ahí en la silla turca, bien sentadita, o es muy pequeña, o está de lado. Y cuando eso sucede, todo el cuerpo sufre trastornos en todas sus glándulas, en todas sus hormonas, en todo su funcionamiento, para controlar la temperatura, para controlar el crecimiento, para controlar las emociones. Hermanos amados, el centro endocrino de
El centro del sistema endocrino que está en nuestra cabeza es como un trono. Y si Cristo está sentado en ese trono, todo el cuerpo funciona bien, hermanos amados. Esa sillita es como el trono de Dios. Esa glándula que funciona, que manda esos mensajes a todo el cuerpo, es Dios mismo y Cristo y su Espíritu, porque de allí controla todo. Si nosotros no permitimos que la cabeza controle el cuerpo va a funcionar mal. Si las cosas en nuestra cabeza no están ubicadas en el lugar correcto, que es Cristo, el cuerpo va a funcionar mal. Si nuestros pensamientos no están llenos de los pensamientos de Cristo, el cuerpo va a funcionar mal. Todos los miembros del cuerpo van a funcionar mal. Por eso Dios nos permitió descubrir esa área de la cabeza, porque lo tipifica a Él. Así como los miembros del cuerpo, de este cuerpo físico que tenemos, tipifican miembros de la iglesia y funciones de la iglesia. Esa área de la cabeza lo tipifica Él. Él está en el trono, en el centro de nuestro ser. Y de allí quiere Él regir nuestra vida. Y no lo hace de manera obligada, lo hace de manera caballerosa, de manera dedicada, de manera amorosa. Porque así funcionan estas glándulas. Son tan delicadas y tan sensibles que muchas cosas las pueden afectar en su funcionamiento. Sin embargo, están ahí resguardaditas y protegidas en el centro, como está el Señor en nosotros, en el centro de nuestro ser, en el centro de nuestro espíritu, en el centro de nuestro corazón. Hermanos amados, ninguna otra glándula ni organismo del cuerpo puede ocupar el lugar de la hipófisis. Nada puede ocupar el lugar de Cristo en la iglesia. Nada puede ocupar el lugar de la cabeza que es Cristo en la iglesia, hermano amado. Ni nuestro ministerio, ni nuestro servicio, ni nuestras intenciones, ni la vida cotidiana, ni las ocupaciones que llevemos, ni las distracciones que el mundo nos trae, ni la tecnología nos trae. Nada puede ni debe ocupar el lugar de Cristo en nuestra vida ni en la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo es la cabeza de todo ser humano. Entonces, mirando todos estos aspectos del cuerpo, nosotros podríamos entender muchas cosas, hermanos amados, que nos ayudarían a no perder la noción de iglesia, a no olvidarnos que como iglesia somos un cuerpo que debe funcionar armónicamente, establemente. Hoy en día, hermanos amados, ha sido difícil poder traer la revelación del cuerpo de Cristo a la iglesia. Ciertamente, a lo largo de la historia de la iglesia, y digamos desde la tipología, nosotros sabemos que la iglesia es tipificada, comienza por la simiente de la mujer, comienza por la mujer misma, por Eva, luego el Señor la va trayendo al arca y podemos tomar de ahí enseñanzas, luego nos va trayendo el tabernáculo, nos va trayendo su pueblo escogido, nos va trayendo el templo, vamos llegando a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Entonces, a lo largo de toda esta historia, ciertamente la iglesia ha sufrido muchas cosas, persecuciones, ha sufrido vituperios, ha sufrido señalamientos, tribulaciones, encarcelamientos, todo lo que nos nombra aquí la palabra, especialmente por el apóstol Pablo. Vemos también lo que ha pasado en el Antiguo Testamento, como a veces hay un enfriamiento en la iglesia, pero el Señor nunca se ha dejado sin un remanente y sin un testimonio. Hermanos, si hoy en día la iglesia está en peligro, ¿cómo sabemos que está en peligro? Hermanos, el mensaje a las 7 iglesias no termina con Filadelfia, termina con la Odisea. ¿Por qué? Porque hay un deslizamiento de Filadelfia a la Odisea. Y ese deslizamiento es cuando se pierde la noción del cuerpo de Cristo.
y comienza el cuerpo a andar sin cabeza. ¿Y cómo andaría un cuerpo sin cabeza? Pues sin ningún norte, sin ningún destino, sin ningún control de sus movimientos. Sería algo abominable. El cuerpo solo puede funcionar bien desde la cabeza puesta bien en su lugar. Desde la cabeza, que es Cristo, se mandan todas las señales nerviosas a todos los miembros del cuerpo, todos los estímulos nerviosos para que el cuerpo funcione bien, correctamente. Por eso decía Pablo que no podía ser pie, ni podía ser mano el cuerpo, ni yo puedo querer ser lo que otro es, porque entonces estaría causando un mal funcionamiento. Mi hígado no puede ser mi corazón, mis riñones no pueden ser mis pulmones, porque mis riñones tienen su función y mis pulmones tienen su función. ¿Sí ven, hermanos? Hay hermanos en la iglesia a los que el Señor les encarga determinada función, y así yo quisiera tenerla, no la puedo tener porque la mía es otra. ¿Cuál es? Bueno, eso es en lo que nos podríamos ir introduciendo con la ayuda del Señor, si lo permite, más adelante. Porque al mirar todo el funcionamiento del cuerpo, todo habla de Él. Y todo lo podemos traer a la iglesia. Todo este funcionamiento endocrino, por ejemplo, que es todo este sistema de estas glándulas hormonales, todo habla de Él. Y endocrino, por ejemplo, quiere decir crecer adentro. Si recuerdo bien, endo quiere decir interior y crino viene de crecer. Entonces, endocrino quiere decir crecer desde el interior. ¿Desde dónde crecemos nosotros? Desde el interior. El Señor compone nuestra vida, restaura nuestra vida de adentro hacia afuera. Por eso lo primero que el Señor hace es salvar nuestro espíritu, porque sabe que si el Señor, sabe el Señor que si salvara nuestra alma, por nuestra propia voluntad y nuestra alma, nosotros no buscaríamos su espíritu y no buscaríamos cómo agradarlo a Él. Entonces nos salvan nuestro espíritu, se hace uno con el de Él, nos fortalece en ese hombre interior y nos ayuda para que cada cosa vaya ubicando el lugar correcto con el que Él la creó desde el principio. Amén, hermanos. Entonces, endocrino quiere decir crecer desde adentro. ¿Sí ven? Y si miráramos ese sistema endocrino es preciosísimo, porque se aplica a muchas cosas que la iglesia vive día a día. Cómo busca al Señor en oración desde adentro y crece desde adentro. No se ve. Miren cómo esta silla turca y esa glándula está escondida en lo más central de nuestra cabeza y del cerebro. Allá abajito del cerebro y del encéfalo, allá abajito está escondidita. Y así funciona la iglesia. Mansa, humilde como es el Señor Jesús, orando, intercediendo en silencio, en muchas partes la iglesia escondida, en muchas otras en cuevas, ¿cierto? ¿Y qué es lo que causa? Va creciendo, de adentro hacia afuera, va creciendo, se va fortaleciendo y va pudiendo enviar las señales correctas al resto de los miembros del cuerpo. Y si miráramos así cada otra cosa, el sistema nervioso, ¿cierto? El sistema circulatorio, precioso, hermanos. ¿Sí? Todas las defensas del cuerpo, todo lo que se transmite por medio de la sangre, como dice el Señor, la vida de la carne en la sangre está, pero también su sangre nos ha limpiado de lo que nosotros hemos hecho. Su cruz nos limpia de lo que somos, nos ayuda con lo que somos, nos ayuda la cruz. Y la sangre nos ayuda con lo que hemos hecho. Miren cuántas lecciones podemos sacar para que no nos sintamos excluidos del cuerpo. Hermano amado, si tú entregaste tu vida a Cristo, como dice la Escritura, arrepintiéndote de tus pecados, confesándolos a Dios el Padre por medio de Jesucristo,
recibiendo a Jesucristo como tu Señor y Salvador en tu corazón y llevando a que ese arrepentimiento, esa metanoia verdaderamente se aplique en tu vida, tú eres miembro del cuerpo de Cristo y tienes un lugar especial que el Señor te dio, una función especial que el Señor te dio. Hay funciones, hay órganos en el cuerpo que sirven para proteger a otros. A veces quisiera ser uno mucho más importante en su concepción humana. Y resulta que es que el Señor nos puso para proteger a otros, orando, aconsejando, intercediendo, ayudando. No nos vemos a veces, no se dan cuenta, pero cuando nos necesitan estamos ahí. Entonces, hermanos amados, hacia este punto quería llegar y confío en que, aunque apenas es una introducción a esto que podríamos llamar como el cuerpo humano, tipología del cuerpo de Cristo, confío en que el Señor ha dejado en mis hermanos la porción de su palabra que Él sabe que cada uno necesita y necesitamos, y que Él completará lo que falte y añadirá a cada uno la porción que falte de aquí para allá. Es más, hasta animará a que cada uno mismo investigue de estas funciones del cuerpo y de todos estos sistemas y aparatos y todas estas leyes físicas que rigen en nuestro cuerpo y toda esta perfección de Dios, porque las cosas invisibles de Él se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas, de modo que no tenemos excusa. Y nosotros fuimos hechos, formados, y ahora compuestos y llevados a Cristo, a la imagen del varón perfecto, a la plenitud de Él, a la dimensión de Él, a su altura, anchura, profundidad y longitud, las medidas de la cruz. Entonces, mis hermanos amados, por causa del tiempo aquí debemos dejar, y no solo por causa del tiempo, sino que cuántos miles de volúmenes de libros y de textos hay acerca del cuerpo humano y de su funcionamiento. Entonces, ¿cuánto podemos aplicar a nosotros, a la vida de iglesia, a la vida orgánica, a la vida normal de iglesia? La vida de iglesia es nuestra vida cotidiana. La vida de iglesia no es solamente en este momento cuando estamos reunidos, cuando estamos orando. La vida de iglesia ya es nuestra para siempre, es la cotidianidad de nuestra vida, porque donde estemos somos iglesia, somos miembros del cuerpo de Cristo. Donde estemos somos miembros del cuerpo de Cristo, en la localidad donde Él nos puso. No que donde estemos seamos iglesia, sino que somos parte de la iglesia. Cada uno miembro de este cuerpo y todos junticos, el cuerpo entero. Entonces, mis hermanos amados, muchas gracias por esta preciosa oportunidad de este compartir de la palabra. Confío en el Señor que nos habrá ayudado mucho y me habrá ayudado mucho para poder transmitir de manera adecuada esta carga que tenía en mi corazón. Y bueno, en la medida que el Señor lo permita, nos volveremos a ver, ya sea virtual o presencialmente, como el Señor lo decida. Permítame hacer una oración ya para terminar. Y la paz del Señor sea con todos, mis hermanos amados. Padre bueno, te damos muchas gracias, Señor, por el tiempo que tú te tomas y que dedicas a nosotros, Señor. A darte a conocer a nosotros, a revelarte a nosotros, Señor. Ciertamente tú eres eterno y el tiempo en ti no tiene influencia, pero lo decimos con respecto a nuestras vidas, Señor, que son tan efímeras, que son tan pasajeras, Señor, que son tan cortas. ¿Cuánto necesitamos que tú te reveles pronto a nosotros, Señor? Ayuda a tus iglesias, Señor. Ayuda a los miembros de tu cuerpo, Señor.
Llénanos de espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de ti, Señor. Llénanos de tu espíritu, Señor precioso. Danos de nuevo para la predicación de tu palabra, Señor. Envía obreros a tu mies, Señor, porque la mies es mucha y los obreros pocos. Ayúdanos a funcionar como el cuerpo de Cristo, Señor. Como ese organismo vivo, del cual Cristo es nuestra cabeza, Señor. Revélanos, Señor, Todopoderoso, a todos los creyentes en todo lugar, Señor, que hemos creído, como dice la Escritura, revélanos el cuerpo de Cristo, Señor, y añade a las iglesias, a la iglesia, los que han de ser salvos, Señor. Todopoderoso, te lo pedimos, Padre. Tú eres suficiente para todos. Cristo ha sido suficiente para toda la humanidad por todas sus generaciones. Por eso sabemos que podemos orar a ti por estas cosas, Padre bueno. Muchas gracias, Padre. Nos bendecimos unos a otros en el nombre del Señor Jesucristo y te rogamos a ti también que nos sigas bendiciendo con tu preciosa presencia en nuestra vida. En el nombre del Señor Jesús. Amén, Señor. Amén. Gracias, hermanos amados. Amén, gracias al Señor. Gracias, Mauro, por la palabra. Creo que muy, muy reconfortante y bueno, que el Señor nos llama nuevamente la atención a que podamos afirmarnos en esa realidad de lo que es el cuerpo de Cristo, ¿no? ¿Qué es eso? Es una realidad que ya el Señor nos ha concedido, ¿no? Como leía Mauro estos versos, cuando el Señor dice, vosotros, el apóstol Pablo dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembro cada uno en particular, ¿no? Y entonces la palabra, el Espíritu por Pablo, nos muestra que somos el cuerpo de Cristo, ¿no? A veces pudiéramos tener una noción equivocada acerca del cuerpo de Cristo y pudiéramos llegar a pensar que vamos a llegar a ser un cuerpo, que en algún momento seremos un cuerpo, quizás cuando alcancemos cierto nivel de madurez o cuando nuestra comunión sea perfeccionada hasta determinado momento, hasta determinado punto, quizás a veces pudiéramos tener la noción de que solamente hasta ese momento es que empezaremos a ser un cuerpo, que llegaremos a ser el cuerpo de Cristo, que seremos un cuerpo. Pero la palabra del Señor declara como un hecho ya cumplido, como una realidad, que nosotros somos el cuerpo de Cristo, ¿no? Y lo somos gracias a, como nos recordaba Mauro hoy, gracias a ese relacionamiento vital, orgánico, ese relacionamiento por medio del Espíritu que ha venido a nosotros, y todos los que somos participantes del Espíritu, pues estamos unidos, participamos de esa misma vida y por tanto estamos unidos a una misma cabeza, a nuestro Señor Jesucristo, y por tanto ya somos un cuerpo, ¿no? Claro que ese cuerpo tiene que ser perfeccionado, edificado, así como todos los órganos, como Mauro nos explicaba, y todos los sistemas tienen que irse desarrollando a lo largo, biológicamente, a lo largo de nuestra vida, siendo perfeccionado y desarrollándose y creciendo, pero desde el inicio ya somos el cuerpo de Cristo, ¿no? Desde que nacemos en Cristo somos parte de ese cuerpo. Quiera el Señor que podamos abrir nuestros ojos a esa realidad, que el Señor nos abra nuestros ojos y nos conceda una mayor revelación y una mejor revelación cada vez de la realidad del cuerpo de Cristo, ¿no? Y seguramente al recibir esa revelación, el Señor nos va a llevar a experimentar entonces y a disfrutar esa realidad, ¿no? Hasta que nuestros ojos no sean abiertos, no vamos a experimentar esa verdad y esa belleza que es el cuerpo de Cristo. Cuando nuestros ojos todavía están velados, a veces no disfrutamos de lo que hacen otros hermanos porque no pensamos o no admitimos que ellos sean parte de lo que nosotros mismos somos, del cuerpo, ¿no? Entonces a veces podemos rechazar algunas cosas que son parte nuestra y que las disfrutaríamos y las aprovecharíamos mucho si el Señor abriera nuestros ojos a una mejor realidad de lo que es su cuerpo. Entonces gracias al Señor por su palabra esta noche, por afirmarnos en esa realidad del cuerpo. Y bueno, mis hermanos, gracias al Señor. Nos despedimos por esta noche. Ivonne, Camilo, un abrazo y bendiciones. Un abrazo, gracias. Gracias a todos los hermanos. Bendiciones. Gracias por acompañarnos. Bendiciones, gracias, hermanos amados. A todos los hermanos, un abrazo, bendiciones, y estaremos en contacto, confiando en el Señor nuevamente dentro de 8 días. Amén. La paz del Señor sea con todos los hermanos. Un Amén. abrazo. La paz del Señor sea con todos. Oremos unos por otros. Andresito, Camilito, Ivoncita.
Uy.